costo de venta es de acuerdo a los valores vendidos. Entonces, supongamos, mire, esto es como bien sencillo y las tarjetas, ¿no es cierto? Los software lo calculan en forma automática, pero hay que saber cómo funciona. Entonces tenemos una compra aquí, ¿verdad? De 1000 unidades. 1000 unidades a 10 pesos. Entonces tengo el costo de adquirir 1000 unidades son 10.000. Luego vendemos 200 unidades a 10.000, como lo primero que ingresa, lo primero que sale. Entonces el precio es de 10 pesos. Entonces tenemos el costo de vender 200 unidades, son 2.000. Ahí está. Luego compramos 400 unidades a 15 pesos. Entonces ingresa a la tarjeta 400 unidades. Entonces a 15 pesos. Y entonces en cuanto a unidades, ¿verdad? Serían 15 por 400 P por Q, 6.000. El costo de adquirir 400 unidades a 15 pesos. Después tenemos otra compra, 200 unidades a 20 pesos. Luego el costo de adquisición de las 200 unidades a 20 pesos, 4.000. Finalmente vendemos 900 unidades. Entonces, si usted ve, aquí teníamos 1000 unidades menos 200, aquí me quedan 800 unidades. Entonces, el saldo de la mercadería antes de vender las 900 son aquí 800 a 10 pesos, 400 a 15 pesos, 200 a 20 pesos. Entonces, ahora vendo 900 y aplico lo primero que ingresa, lo primero que sale. Entonces, aquí tengo 800 unidades. Y estas 800 las vendo a este precio, 10 pesos. Luego, 100 unidades de esta adquisición, que a 15 pesos. Entonces ya me quedan 0 unidades de 1000, de la primera del saldo inicial. Y aquí consumo 100 unidades a 15 pesos. Entonces, 10 por 800, 15 por 100 me da al final la suma de los dos, 9.500. Y las unidades que me quedan, aquí me quedan 0, aquí me quedan 300, 200. Por lo tanto, tengo 500 unidades, 300 a 15 y 200 a 20. Entonces, 300 a 15 y 20 y 200 a 20, eso me da 8.500. Entonces, así como está el monito, yo puedo concluir entonces que en contabilidad tengo 8.500 en el estado de situación. Y en el estado de resultado tengo el costo de venta, que serían los 2.000 más los 9.500. Y eso me da 11.500. ¿Vale? Entonces, 11.500 el costo de venta y los 8.500 que son las 500 unidades, 300 a 15 y 200 a 20. Entonces, si usted suma entre el costo de venta y la mercadería, me da un número que son 20.000. Acá tengo desarrollado la tabla, ¿no es cierto? Cómo ocurrieron los hechos. Entonces, lo mismo, tenemos 10.000 unidades a 10 pesos, me da 10.000. Vendemos las primeras 200 unidades a 10 pesos, esos son 2.000. El saldo, ¿no es cierto?, son 800 unidades. Como el precio, ¿no es cierto?, es 10 a 10.
la adquisición siguiente a 15, 400 unidades me da 6.200, a 20 me da 4.000. La venta, ¿no es cierto?, son 900 unidades a 800 a 10 y 100, ¿no es cierto? Ahí 100 a 15 pesos. Entonces, ahí ustedes pueden visualizar la tarjeta. Y entonces, el detalle sería que me quedan 300 a 15 y 200 a 20. Y eso me da los 8.500, que sería el saldo de mercadería en contabilidad. Y en el estado de resultados, aquí tengo entonces 11.500, que corresponde a estas dos ventas. Entonces, ese sería el método FIFO. Ahora, recuerden que este valor, 8.500 más 11.500, son 20. ¿Por qué le digo yo? Porque estos 20 me sirven para compararme, ¿no es cierto?, con el precio promedio ponderado. Vean ustedes, 8.500 en saldo de mercadería y 11.500 en la cuenta de resultados como costo de venta. Recuerden esos dos montos porque eso va a cambiar en el precio promedio ponderado. Entonces vamos al precio promedio ponderado con los mismos datos. Y con los mismos datos, recuerden, el precio promedio ponderado lo que busca es ponderar, ¿no es cierto?, los precios para aplicar con respecto a la venta. El saldo inicial, ya dijimos que eran 1.000 unidades a 10 pesos. Nuestra primera venta es de 200 unidades y a 10 pesos. ¿Por qué? Porque este es el precio promedio ponderado, ¿no es cierto?, de la venta, de la venta 1, ¿no es cierto? Y luego tenemos una compra de 400 unidades a 15 pesos. Después tenemos otra compra, ¿no es cierto?, a 200 unidades a 20 pesos, me da 400. Pero aquí tengo, ¿no es cierto?, que calcular el precio promedio porque voy a vender 900 unidades. Entonces, la pregunta es, ¿a qué precio voy a vender? ¿Verdad? ¿A qué precio voy a vender? Entonces, veamos cuál es el precio. Estos 18.000 P por Q, ¿no es cierto?, precio por cantidad, ¿de dónde viene? Son los 10.000 menos los 2.000 de costo de venta, me da 8.000. A eso le sumo los 6.000, los 4.000, me da 18.000. Entonces, estos 18.000 los divido por las unidades que tengo en ese minuto, antes de vender 900 unidades. Entonces, estos 18 los divido por 1.400, me dan 12,86. Este es el precio promedio en la cual las mercaderías que se van a vender se le aplica el precio promedio. Entonces, este precio promedio multiplicado por 900 unidades me da 11.570. Entonces, nuevamente, determinamos las unidades que quedan al final del periodo y su precio. Las unidades son, ¿no es cierto?, a 500 y el precio es 12,86. Si usted multiplica, ¿no es cierto?, estas 500 unidades, me va a dar, si usted multiplica esas 500 unidades por 12,86, ¿verdad? También ahí me va a dar 6.430. Y si usted multiplica 12,86 por 900 unidades, me da 11.570. Esas son las vendidas, por lo tanto tengo el costo de lo vendido 13.570. Y
saldo de la cuenta mercadería en el balance es 6.430. Son 500 unidades a 12.86. Si usted ve, aquí suma los 6.430 y 13.570. Si yo sumo, también me da 20. Entonces, en el método FIFO, si yo quiero comparar, en el saldo de la mercadería es 8.500. Acá me da 6.430. Y en función al costo de los bienes vendidos, en el método FIFO me da 11.500 y aquí me da 13.570. Entonces, lo que uno podría preguntarse, ¿cuál de los dos métodos es mejor? ¿El FIFO o el precio promedio ponderado? La verdad es que esto va a depender de una política de la empresa. Y está en función al producto que fabrica o que comercializa. Entonces, claro está que el precio promedio presenta en el estado de resultados un mayor costo, pero también presenta un menor valor en el saldo de la mercadería. En cambio, el FIFO presenta en el balance un mayor valor de la mercadería y un menor valor en el costo de venta, 11.500. Entonces, lo que se busca es que el flujo, ¿no es cierto?, represente fielmente el saldo o el saldo de la mercadería y el costo de la mercadería. Eso. Entonces, podríamos decir, ¿no es cierto?, que en periodo de inflación, el precio promedio sería un flujo más real. Podría ser una situación parecida, ¿no es cierto? Y el FIFO, en periodo de inflación, el flujo no es tan real, es menos real. Entonces, todo eso va a depender. Y también tiene que ver, alguien dijo por ahí, por las características propias del producto. Si sale rápido el producto, el precio FIFO también es más fiel. Esos son los dos métodos del costo que la resolución 3, ¿no es cierto?, señala en el párrafo 47, en el párrafo 47. Entonces, el método de cálculo del costo de la asistencia. El costo de la asistencia se asignará utilizando el método de primera entrada, primera salida, o costo promedio ponderado. El método FIFO supone que las asistencias que fueron compradas o producidas antes serán vendidas en primer lugar y consecuentemente que los productos que queden en stock al final del periodo serán los producidos o comprados más recientemente. El costo promedio ponderado señala que el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del costo de los artículos similares que se posean al inicio del periodo y del costo de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. Una municipalidad usará la misma fórmula de costo para todas las asistencias que tengan la misma naturaleza y uso. Para asistencia con diferente naturaleza o uso, se puede justificar utilizar fórmulas de costos diferentes. Una diferencia en la localización geográfica de los inventarios no es suficiente por sí misma para justificar el uso de fórmulas de costos distintas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo entonces de FIFO y precio promedio ponderado. Espero que les haya gustado el ejercicio. Ahora vamos a ir a nuestra presentación. Parece que aquí voy a bajar esto. Ahí.
Entonces, compartir pantalla. No. Ahí. Vamos a ir a las políticas. Ahí. Y ahí. Ya estamos. Entonces, ¿dudas con respecto a la existencia? Es sencillo, no debiera haber problema. Bueno, veamos las políticas contables. En realidad, esto está en la resolución 3. Esto es súper interesante porque la política contable, ¿no es cierto?, es un tema nuevo para nosotros, dado que no tenemos o no teníamos mayoritariamente la cultura de estar permanentemente leyendo las políticas contables. En realidad, ¿qué son las políticas contables? Las políticas contables son principios, son reglas, son convenciones, son acuerdos que ¿no es cierto?, se deciden en una actividad económica. Entonces, la empresa escribe sus propias políticas contables. ¿Y qué es lo que hay ahí? Bueno, te señala, ¿cierto?, cuáles son los criterios de reconocimiento de los activos y de los pasivos, de los ingresos y de los gastos. Te señala, ¿no es cierto?, cuál es la medición. Primero el reconocimiento y después la medición inicial y la medición posterior con respecto a un elemento del estado financiero. Esas son políticas. Políticas es, por ejemplo, yo le voy a señalar un pequeño resumen. En todo caso, la resolución 3 del 2020 es el manual de política de la municipalidad. Entonces, si usted revisa en la resolución 3, lo primero que tenemos es el concepto. El concepto es la definición de un elemento del estado de situación. Después tenemos un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior. Pero si usted va leyendo con cuidado, entonces encuentra detalles que son importantes de tener presente. Por ejemplo, en los instrumentos financieros. El instrumento financiero es una cuenta de activos, ¿no es cierto?, que puede ser corriente o no corriente. Sin embargo, la norma te dice que, la resolución 3, te dice que un activo, un instrumento financiero es un activo en el cual usted tiene el control o ese suceso pasado y que generará probables flujos futuros. Eso es el reconocimiento de un activo. Y el reconocimiento inicial de un instrumento financiero dice que se reconoce a valor razonable más los costos de la transacción, ¿no es cierto? Y después, si tú vas al reconocimiento posterior de un instrumento financiero, dice que se reconoce a valor a costo amortizado. Y que el costo amortizado es el valor presente del flujo futuro descontado a una tasa de interés. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿no es cierto?, es leerse la resolución 3 y prevenir situaciones que le pueden traer dolores de cabeza. Eso está en la página 31. Los dolores de cabeza se resuelven con aspirina, ¿no es cierto? Entonces, la aspirina, en este caso, es nuestra resolución 3. Hay que dominarla. Yo le dije, hay que enamorarse de la norma. No hay otra forma. Comprometerse con ella. Una municipalidad reconocerá un bien financiero solo cuando se convierta en parte de un contrato adquiriendo un derecho, según las cláusulas del instrumento en cuestión. Entonces, un instrumento financiero, por ejemplo, es la cuenta por cobrar.
son bienes, préstamo y cuenta por cobrar, son bienes financieros cuyos cobros son fijos o determinables, que no se negocian en el mercado activo, respecto a los cuales no se tiene la intención de venderlos inmediatamente o en un futuro próximo. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, las cuentas por cobrar propias de la actividad habitual de las municipalidades y los préstamos otorgados en cumplimiento de sus funciones. Su valoración. Préstamo de cuenta por cobrar. Página 32, párrafo 13. Un elemento de préstamo y cuenta por cobrar se mide inicialmente por su valor razonable más los costos de transacción que le sean directamente atribuidos. Ahí estamos. La valoración posterior. Después del reconocimiento inicial, una municipalidad medirá los préstamos o cuentas por cobrar a costo amortizado. ¿Qué les parece? Utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Después habla de la tasa de interés efectiva. Se define como la tasa de descuento que iguala exactamente el valor contable de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del instrumento a partir de condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas futuras por riesgo de crédito. Los intereses devengados se contabilizarán en los resultados del ejercicio anual, utilizando la base de interés efectiva. Para los préstamos y cuentas por cobrar de corto plazo que no tengan intereses contractuales, la valoración posterior se determinará por la valoración inicial menos la amortización de capital y las pérdidas por deterioro. Entonces, y así. Entonces, esa es una política. Por ejemplo, otra política es cuando habla de los bienes de uso. Los bienes de uso, usted igual va a la norma y señala que un bien de uso, ¿no es cierto?, es un bien que la entidad tiene el control, obedece a sucesos pasados y que genera flujo y que el flujo llega a la entidad. El activo, bien de uso inicial, su precio, su valor inicial es el precio de adquisición más impuestos no recuperables, derechos arancelarios, montaje, erogaciones capitalizables, desmontaje, menos descuentos comerciales. Y si hay, ¿no es cierto?, un desembolso futuro, se reconocerá una provisión. Entonces, esa es una política. Y va a seguir la historia y dice su depreciación será por componente. Y luego dice que se reconocerá, ¿no es cierto?, el activo bien de uso, menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Ese es el reconocimiento, el valor posterior de un bien de uso. Y eso quiere decir, cuando se reconoce al término del periodo, al costo, quiere decir que busca deterioro. Y volvemos nuevamente a este concepto que nos persigue, ¿no es cierto?, que es el valor deteriorado de un activo. Entonces, eso es una política contable y que la empresa la declara junto con la memoria. Entonces, ¿qué es lo que un analista contable hace si la municipalidad, los bienes de uso, reconoce posteriormente los bienes de uso al costo? Es decir, yo puedo identificar aquellos activos que buscan deterioro. Y bueno, ¿y cuáles son esos activos que buscan deterioro? Entonces, esa es una pregunta que yo siempre les hago a ustedes y siempre como que queda pendiente. Pero ahora no lo vamos a dejar pendiente porque me quedan pocos cursos y quiero que la pregunta se desarrolle. Entonces, ¿cuáles son los activos que buscan deterioro? Entonces,
vamos a ir a la página 59. Si usted quiere, esto es importante porque esto es cultura en realidad. Después de una lectura, de un estudio, yo le podría preguntar a todos los alumnos, deme información con respecto al deterioro. ¿Por dónde? ¿No es cierto? ¿En qué activos yo necesito medir el activo para saber si tiene deterioro? ¿En cuáles aquellos activos yo voy a transitar, voy a buscar si tiene deterioro? Recuerde que el deterioro de valor, se produce cuando el monto recuperable es menor que su valor libre del activo. El monto recuperable del activo es menor que el valor libre del activo. Recuerde eso siempre. Y hemos dicho muchas veces que el monto recuperable es el monto mayor entre el precio de venta menos la comisión de vender el activo y su valor de uso. Entre esos dos valores tengo que elegir el monto mayor. Ese va a ser el monto recuperable. Ese monto recuperable lo comparo con el valor libre. Y si el valor libre está más alto que el monto recuperable, entonces tengo deterioro. De acuerdo, estamos claros con la definición. Pero entonces, ¿dónde transita el deterioro? ¿Por dónde? ¿Cuáles son los activos que tengo que buscar deterioro? Bueno, la política contable de la empresa me lo va a decir, tal como lo hace con los bienes de uso. En los bienes de uso, la medición posterior dice que se reconoce al valor libre, al precio de adquisición menos la depreciación acumulada y su deterioro acumulado. Entonces, es importante eso. Y eso implica que tengo que ir a buscar o medir el activo para saber si tiene deterioro. Entonces, eso es política pura. Eso es la política. Entonces, la empresa dice, estos bienes de uso, ¿no es cierto?, se medirán posteriormente al precio de adquisición, menos depreciación acumulada y menos deterioro acumulado. Entonces, ¿cuáles son los activos? ¿Cuáles son los activos? Entonces, ¿por dónde se necesita medir si el activo tiene deterioro? Bueno, en la página 59, si usted puede ver ahí los bienes de uso, entonces decimos que en las edificaciones, ¿no es cierto?, bienes de uso, en las edificaciones, y ahí tenemos de hormigón armado, ladrillo, adobe, de madera, alcohol. Todos esos activos que están en el grupo de edificaciones se aplica el concepto del deterioro. ¿Dónde más? En la maquinaria. Tal como está en la tabla referencial, entonces yo uso la tabla referencial porque me es más fácil para que ustedes lo vean. Aquí en estos activos requiero el test del deterioro. ¿Y cuál es el test del deterioro? Lo que ya hemos conversado, un monto recuperable y valor libre del activo. Entonces tenemos oficina, ¿no es cierto? Maquinaria y equipo en general, de oficina, casino, computacional y periférico, industria, de construcción, de enseñanza, todo maquinaria y equipo. Vehículos, también tenemos ahí el test del deterioro. Vea que no es tan complicado, todo está en la resolución 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que medir los activos. Tengo que ir a buscar el monto recuperable de esos activos y lo tengo que hacer todos los años. Entonces, no es un tema menor.
puede que le requiera. La pregunta es, ¿lo puedo hacer yo como municipalidad? No. Aun cuando en los activos intangibles generados internamente, dice ahí, que es lo que yo encontré, dice ahí que es probable que la medición de un activo intangible generado internamente lo pueda medir un experto, ¿no es cierto?, de la propia organización. Bueno, ahí hay una situación especial, pero en general estos son bienes que deben ser tasados por una institución ajena a la municipalidad. Así que eso, vamos aclarando eso de inmediato. Entonces, los vehículos, camiones, camionetas agrícolas, ascensores funiculares, vehículos marítimos, casco de acero, casco de madera, esos vehículos, ¿no es cierto?, embarcaciones menores, vehículos aéreos, aviones monomotores, helicópteros. Entonces, los muebles y enseres, todos estos bienes se le debe aplicar el test del deterioro. ¿Qué les parece? Interesante, muy interesante. Y vamos viendo quién va a tasar todo esto y cuánto cuesta. El tema de cuánto cuesta no es tema, porque los precios son bastante razonables. Y lo que yo les pido, sí, cuando hagan la licitación y toda esta cuestión, no se vayan por marca, porque nosotros tenemos una mala costumbre de que pensamos que las marcas le da seriedad al asunto. Lo único que usted, en este tipo de cosas, lo único que usted está comprando es, está sobrepagando un montón. Pues la técnica de un ingeniero es la misma que el de la empresa con marca. Entonces usted puede lograr una tasación y haga un convenio por 2 o 3 años, cosa que el precio baje y le sea atractivo, y al ingeniero o al arquitecto o a quien corresponda le haga atractivo, porque en la primera va a ser el levantamiento, va a ser un parto esa cuestión. Pero en el segundo estudio va a tener una información ya más para completar, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en el año. Y en el tercero ya la persona está entrenada y, ¿no es cierto?, la calidad de la medición va a ser mucho mejor. Entonces, bueno, hay factores como esos que hacen que conviene hacer un contrato a más de un periodo. Entonces, los muebles y enseres, herramientas, activos vivos, infraestructura pública, bienes concesionados, los activos intangibles, las propiedades de inversión, activos biológicos. Ahí está, eso es política contable. Entonces, política contable con respecto a un grupo de activos, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar el deterioro, el test del deterioro, vamos a medir esto. Entonces, pero una política contable puede cambiar con respecto, ¿no es cierto?, a un periodo a otro. La norma dice que un cambio de una política contable tiene efecto en patrimonio, en la cuenta de resultados acumulados. Entonces, un cambio en una política contable, tenemos entonces un efecto en patrimonio, en la cuenta de resultados acumulados, en los saldos iniciales, en el periodo en que se produce el cambio. Presentación de estado financiero. En la presentación de los estados financieros nosotros tenemos el relato de nuestra política contable. Limitaciones de una reexpresión retroactiva. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo cambio una política contable, ¿no es cierto?, no puedo retrotraer, sino que será prospectivamente. Y voy a tratar el bien como si siempre lo hubiera tratado con la nueva política. Y en cuanto a la información a revelar, ¿no es cierto?, por supuesto que eso está en las notas.
Entonces, políticas contables, ¿no es cierto? La norma se aplicará para la determinación de las políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en estas. Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la municipalidad para el registro de los hechos económicos, preparación y presentación de los estados financieros. Mire, este tema de las políticas contables hay empresas que han sido sancionadas por la Comisión para el Mercado Financiero en cantidades casi impagables. Casi impagables. La Corte de Apelación y la Corte Suprema hoy día están sancionando a las empresas en montos casi impagables. Eso quiere decir que no se terminó, como dicen por ahí, la farra, ¿no es cierto? La farra de presentar estado financiero con una contabilidad no fidedigna, no IFRS. Muchas veces las empresas descansan en la confianza en la empresa auditora, pero también la empresa auditora está siendo sancionada por falta de prolijidad. Entonces, hay una discusión que se enfrenta en los tribunales entre el cliente y el proveedor en la entrega de la información. Entonces, la metodología de la auditoría es que usted del total del universo toma una muestra y trabaja sobre esa muestra y opina sobre esa muestra. Entonces, si la parte, lo infiel no está en la muestra, ¿no es cierto? Puede ser que la auditora se salve de la sanción. Pero si está en la muestra, entonces estaría, ¿no es cierto?, ignorando o no considerando una auditoría como corresponde. Entonces, y lo mismo va a pasar en una municipalidad si alguien detecta anormalidades de uso impropio de una norma contable. La municipalidad se va a llenar de demandas. Entonces, son controles externos que existen y que se han ido constituyendo justamente para buscar, ¿no es cierto?, transparencia en la presentación de los estados financieros de toda la organización fiscal, de todas las empresas fiscales, no solo las municipalidades. Entonces, estamos en eso. No solo Chile, sino que los países desarrollados es una cuestión normal. Estar en los tribunales explicando, ¿no es cierto?, lo que el otro estaba preguntando. Por eso existe la ley de transparencia. Justamente la ley de transparencia lo que hace es evitar ir a juicio. En la medida que yo entrego información que no está clara, que no está completa en los estados financieros, la ley de transparencia te pide, ¿no es cierto?, ampliar la información. Y si la contraparte no está de acuerdo, entonces va a la justicia. Y eso es lo que de eso se trata esta cuestión, de ir creando una metodología de información tal que el usuario quede conforme. Entonces, las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la municipalidad para el registro de los hechos económicos, preparación y presentación de los estados financieros. Las políticas contables son las establecidas por la Contraloría
Y eso es la resolución 3. Si la Contraloría General de la República no ha definido una determinada política contable, la municipalidad deberá establecerla formalmente, informando de ello al órgano contralor. Eso, de hecho, hay un nombre y un correo electrónico en la cual usted puede hacer la consulta. Bueno, en ausencia de una política contable, la municipalidad deberá usar su juicio profesional en desarrollar y aplicar una política contable para suministrar información. ¿A quién le va a suministrar información? A los usuarios, que sea relevante a efectos de rendición de cuentas y necesidades de los usuarios para la toma de decisiones. Fiable en el sentido de que los estados financieros representen de forma fidedigna la situación financiera, el resultado y los flujos de efectivo de la municipalidad. Cumplan con las características cualitativas de la información financiera, siendo estos oportunos, comprensibles, comparables y verificables. Ahora, mire, yo les voy a dar un caso y no sé si alguien me lo puede explicar. Yo les dije que la IFRS vienen de las IAB y que la IFAC, ¿no es cierto?, es la encargada para el sector público de emitir estas normas. Y luego, ¿no es cierto?, los países se suscriben a esta unión, ¿no es cierto?, de países que quieren presentar su estado financiero bajo un ISP. También les dije que el Colegio de Contadores de Chile, en su boletín técnico 81, 82 y 85, señalan que para la mediana y pequeña empresa las NIF, las normas contables son NIF para PYME, y que se derogan los boletines técnicos a contar de esa fecha. Entonces, estamos en el 2021, 2013, 2021, 8 años. ¿No es cierto? 8 años. Y resulta que las empresas medianas y pequeñas, muchas todavía emiten estado financiero bajo boletines técnicos y que estos están derogados. Entonces, cuando, ¿no es cierto?, las municipalidades licitan, ¿no es cierto?, y las empresas participan, las bases deben decir que los estados financieros son bajo NIF, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago una pregunta. ¿Eso es lo que está ocurriendo? Cuando yo presento en un servicio el estado financiero de la empresa, ¿está bajo NIF para PYME? Eso es lo que yo pregunto. Ustedes en los requisitos de información financiera para el contribuyente, ¿lo pide bajo NIF para PYME? Sería interesante saber eso, porque si no, no estaría cumpliendo una norma. Yo sé, por ejemplo, que el Servio, el MOP, ¿no es cierto?, organizaciones del Estado en las cuales licitan los estados financieros son NIF. Y si en pequeña y mediana empresa es NIF para PYME. Eso está en las bases. Entonces es un tema ahí, porque podríamos, ¿no es cierto?, estar en una competencia desleal. ¿Por qué les digo? Porque las empresas que son NIF necesitan, entregan más información que la contabilidad, boletines técnicos. Y lo peor es que eso están derogados, o sea, no tienen fundamento legal. Bueno,
Las políticas contables, entonces, al realizar los juicios profesionales, se deberá consultar en orden descendente a la siguiente fuente y se considerará su aplicabilidad. Entonces, las normas contables de la Contraloría sobre temas similares y relacionados, tales como resoluciones, pronunciamientos, dictámenes, oficios y otros documentos normativos. Los requerimientos de la NISP que tratan temas similares y relacionados. Las definiciones, los criterios de reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual. Entonces, las políticas contables son normas, ¿no es cierto? Son convenciones, son principios, son reglas. Y eso es para cumplirlo. Entonces, se aplicará de manera uniforme para hechos económicos que sean similares, a menos que exista una norma expresa que requiera o permita establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. La norma habla que un cambio de una política contable se acepta cuando el elemento del estado financiero representa lo que no es. ¿Se fijan? Una municipalidad cambiará una política contable solo si tal cambio es establecido por la Contraloría. Claro. Por ejemplo, ¿dónde podría haber una contingencia? Una contingencia podría ser, por ejemplo, si la municipalidad, vean ustedes en la página 49 los bienes de uso, si yo construyo un activo, un edificio, ponte tú, consistorial, en que se demora más allá de un periodo, y que lo hago con deuda bancaria, la deuda me genera gasto financiero, que lo tengo que reconocer en mi estado financiero. Pero la norma dice que esos gastos financieros son gastos. En el mundo privado, en ese mismo ejemplo, la norma me da un tratamiento alternativo. Me dice que yo lo puedo capitalizar. O sea, los gastos financieros serán parte del costo del activo hasta que el activo esté disponible para su uso. Entonces, ese es el mundo privado. Pero en NISP podría tener una mejora, ¿no es cierto?, una actualización con respecto a los gastos financieros. Y se podría activar en la municipalidad. ¿Y por qué podría? Bueno, porque es raro que no reconozca los gastos financieros un activo en construcción que tiene más de un periodo en su disposición para su uso. Es raro porque ¿por qué llevar a gasto los gastos financieros y no recuperarlos por la vía de la depreciación en 80 años, por ejemplo? ¿Por qué llevar todos los gastos financieros que generó el edificio en un periodo? Entonces le hace daño al resultado del periodo a la municipalidad. Entonces, hay muchas cosas como esas que se pueden en el tiempo, ¿no es cierto?, mejorar. Y tiene sentido, por supuesto que tiene sentido. Porque, suponte, las cosas siempre se ven cuando tú aíslas el resto de los factores. Aíslas el resto de los factores. Ceteris paribus. Supongamos que el único suceso que hay, una municipalidad decide construir un edificio que le cuesta 1.000 millones de pesos y lo financia 100% con crédito bancario. Pagadero, ponte tú, a 40 años el crédito, a 30, si quieres. Entonces,
Ya, pues, y ponte tú que la tasa de interés sea el 10% anual, o sea, por cada año, y yo me consigo el, el, la rata. El 10% son 100 millones. Entonces, ponte tú que me demoro 2 años en construir el edificio. Entonces, y no pago ni uno. Porque el negocio es que el banco le dice, no te preocupes, construye tranquilo, yo te hipoteco el terreno más todo lo que construya, y eso va a ser mi garantía. Y me paga en el tercer año. Ya, todos felices, comiendo perdices. Y hoy conseguimos un crédito súper. Y a 40 años, pagadero a contar del año 3. Ya, pero ¿qué pasa en el estado de resultados? Lo primero que tengo en el primer año una pérdida por 100 millones. Ceteris paribus. No olviden, todo se congela. Solo tengo una deuda por 1.000 millones y un activo en construcción por 1.000 millones. Y en el estado de resultados, 100 millones de pérdidas. Ese es lo que dice la resolución 3. Pero si yo cambiara la política y me permite capitalizarlo, entonces, ¿qué tendría en mi contabilidad, en esa hipótesis? Bueno, tendría un activo por 1.100 millones. En resultado sería cero. Y tendría una deuda, ¿no es cierto?, por 1.100 millones, porque no he pagado los intereses. Y si lo he pagado, está en el activo. Es lo mismo tener pérdida 100 millones que tener cero. No, no es lo mismo. Esa es la contingencia, la implicancia de una política contable. Entonces hay muchas cosas como esas que en la normativa vamos a tener que ir aprendiendo. Veamos otro ejemplo de una política contable. En el tema de las propiedades de inversión. Vean ustedes la valoración posterior de propiedad de inversión dice que es a valor razonable y define lo que es valor razonable. Dice que es el precio, el valor fiscal del bien o el valor comercial. Si yo uso el valor comercial al inicio, a la fecha de la convergencia, no puedo, me dice, no puede volver a un cambio, no puede hacer un cambio de política contable como para iniciarse en el proceso de el avalúo fiscal. No puedo. Sin embargo, la resolución 3 me dice que si yo inicio el proceso con la medición avalúo fiscal, después puedo cambiarme al valor comercial. ¿Y por qué me voy a cambiar? ¿Por qué? Bueno, porque usted se va a dar cuenta que la tasación comercial no representa, perdón, claro, la tasación comercial, la medición comercial es muy diferente al avalúo fiscal. ¿Por qué? Porque en su naturaleza son diferentes. Uno está hecho para el pago de impuestos, en este ejemplo las contribuciones, y el otro está hecho para una probable venta o saber cuánto vale a precio de mercado el bien. Son muy diferentes. Entonces yo me voy a dar cuenta de que entre el valor comercial y el avalúo fiscal hay a lo menos el doble de valor. Esa diferencia se reconoce en resultados. Y yo quiero que esa diferencia se presente en resultados. Pero si yo opto por el método, como político contable, opto por el método del avalúo fiscal, el efecto es mínimo. ¿Por qué? Porque el valor del bien de uso, de acuerdo a la normativa 6820, ¿a qué precio viene? Viene a precio de compra corregido. Entonces, el avalúo fiscal va a ser probablemente mayor, pero no tan mayor como si la política fuera a tasación comercial.
Y a mí lo que me interesa es que mi estado financiero se refleje en los activos de acuerdo a los precios de mercado. Entonces ahí tenemos situaciones de cambio en política contable, que más adelante se genera esa conversación. Entonces, en aquellos casos que no ha sido definido por la Contraloría y la Municipalidad considere que el cambio lleva a que los estados financieros suministren información más fiable y relevante sobre los efectos de las transacciones, otros eventos y condiciones que afectan a la situación financiera, el resultado o los flujos de efectivo de la municipalidad. Entonces, estoy dejando un activo a valor fiscal. ¿Y a quién le interesa el valor fiscal? Al mercado le interesa cuánto vale el activo comercialmente. Insisto, a los contribuyentes les interesa el valor fiscal, pero para pagar contribuciones, no para comprar. Las políticas contables normalmente abarcarán un periodo indefinido, pero deben mantenerse como mínimo para un periodo contable. Un cambio en el tratamiento contable, reconocimiento o valoración de un hecho económico se considerará como un cambio en la política contable. Las siguientes situaciones no constituirán cambios en políticas contables. La aplicación de una política contable para hechos económicos que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente y la aplicación de una nueva política contable para hechos económicos que no han ocurrido anteriormente, pero fueron inmateriales. Bueno, la información a revelar, ¿no es cierto? Teníamos que ahí entregar en notas esta situación. Limitaciones de una reexpresión retroactiva. Entonces, la aplicación de un requerimiento es impracticable cuando la municipalidad no puede aplicarlo después de haber hecho cualquier esfuerzo razonable para hacerlo. Y bueno, revelación. Está retrocediendo en vez de avanzar. Ahí. Y ahí. Ahí tenemos entonces un ejercicio. ¿En qué caso? Ahí. Bueno, vamos entonces a estas preguntas que están en la página 141 al 144 y yo espero. La 1. Verdadero. Número 2, página 141. Ya. Número 2. Verdadero. 2 La verdadero. 3. Falso. Verdadero. Ah, falso. No, verdadero lo tengo yo. 3 falso. Número 10, página 142. Habla de... ¿De qué habla? La 4. La 5. La 4 verdadero, página 143, número 14. Ya. La 5. La 5 es la misma que la 3, si no me equivoco. Y siendo así, en la página 142, número 10, habla de políticas contables y acá dice estimación contable. Ahí sería falso.
Muy bien. Foto, entonces. Foto. Bien. Vamos a ir entonces a nuestra siguiente presentación. Ahí está. Vamos a buscar la siguiente presentación. Aquí está. Vamos ahí. Ya. Entonces, recuerden, ¿no es cierto?, que una política contable tiene efecto en patrimonio, en la cuenta de resultados acumulados. Cuando hay un cambio de una política contable, tiene efecto en la cuenta patrimonial, en el elemento resultado acumulado, con saldo deudor o con saldo acreedor. También hemos dicho que la estimación contable tiene efectos en resultados, una estimación contable. Y los errores, dijimos que tienen efecto en el patrimonio, en la cuenta de resultados acumulados, en los saldos iniciales. Los errores de periodos anteriores tienen efecto en patrimonio, en la cuenta de resultados acumulados, en los saldos iniciales. Los errores del periodo se corrigen en el periodo, en la cuenta donde sufre el error. ¿Vale? Entonces, también hablamos de los bienes de uso, de los bienes intangibles, de la mercadería y de las políticas contables. Y ahora, entonces, vamos a ver este instructivo de adopción de primera vez. Bueno, también el instructivo hay que leerlo con cuidado, porque la verdad es que son cerca de 40 y tantas páginas, pero es bastante contundente. Esto está en el oficio por la Contraloría General de la República para las municipalidades. El plan de cuenta está, ¿no es cierto?, también el 11061, preparado por la Contraloría para las municipalidades. Y el instructivo, ¿no es cierto?, también es un documento preparado por la Contraloría para las municipalidades. Entonces, si yo veo que nuestra Contraloría nos está proveyendo de información a través de estos distintos textos, me está, ¿no es cierto?, colaborando con metodologías. La propia Contraloría emitió la resolución 16 para las empresas del sector público. Y la Contraloría, ¿no es cierto?, se provee de información en las normas contables para el sector público elaboradas por la IFAC. Y la IFAC, ¿no es cierto?, se provee de información de la IASB. Esa es la ruta, ¿no es cierto?, que tenemos con respecto a estas normas contables. Entonces, prácticamente, ¿no es cierto?, desde el inicio hasta nosotros como municipalidades. Entonces, en esta resolución, a contar del 1 de enero del 2021, la resolución 3 en nuestro texto. Y el plan de cuenta es de acuerdo al oficio 11061,
y las instrucciones de primera adopción es el 12.203. Entonces, y así vamos avanzando. El oficio 36.796 sobre saldo inicial y ajuste de primera adopción para el ejercicio contable del año 21. Entonces ahí en ese oficio nos indica información sobre qué hacer con los saldos iniciales, cuáles son los ajustes de primera adopción. Luego, en otro documento, el 64.327, son las aperturas, ¿no es cierto?, ejercicio contable al 1 de enero del 2021. Y finalmente, los ajustes saldo iniciales, ¿no es cierto?, el 111.166 del 2021. También hay otro documento, ¿no es cierto? Hay otro documento que no sé si ustedes lo tienen, deberían tenerlo, porque para cerrar el balance del 2021 necesitan otro instructivo, otro oficio, ¿no es cierto? El oficio 129.737 del año 21, donde da instrucciones para presentación de los estados financieros, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2021. Entonces estamos llenos de documentos. Por eso se requiere calma, paciencia y orden, ¿no es cierto? ¿Cómo enfrentar este tremendo cambio? ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, conversando, en realidad. Y colocar paños fríos a estas cosas. Entonces, un buen líder lo que hace es, no todo lo que está en los documentos es lo que a mí me afecta. Ahí, ese en una hipótesis en que a usted en su totalidad lo afecte. Por ejemplo, la de gran tamaño, probablemente como las COAN del Providencia, eso yo creo que ya está como resuelto, porque gozan, ¿no es cierto?, y disponen de recursos para hacerse asistir. Pero las pequeñas municipalidades no, y sobre todo las que están lejos, están en sectores rurales, etc. Entonces ahí hay un problema. Pero bueno, todo problema tiene una solución, recuerde eso. Entonces, instrucciones de la primera adopción. Esto está en el 12.203 del año 20. Imparte instrucciones a la municipalidad para la primera adopción. Y lo primero que vemos ahí, ¿no es cierto?, instructivos de primera adopción, el cual deberá ser aplicado por las municipalidades y tiene por objeto establecer los procedimientos que se deberán efectuar para el traspaso de los saldos de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio desde su clasificación actual hacia aquella establecida en la nueva normativa contable. Asimismo, se incluyen los criterios a aplicar para recoger los cambios que surjan de la nueva normativa en relación con los métodos de reconocimiento, valoración y revelación de los activos, pasivos y patrimonio en los estados financieros. Entonces, volvemos al tema conceptual, criterios de reconocimiento, método de valoración y los efectos que tenga este en los estados financieros. Ahora, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el impacto que tuvo el aplicar NISP en las empresas fiscales, el impacto estuvo justamente en los bienes de uso, aumentando el patrimonio de las entidades públicas. Y eso va a ocurrir en las municipalidades. También va a ocurrir que los recursos son mayores. Usted debe asignar en el mejoramiento del software, debe asignar recursos en la capacitación y en incorporar personas con conocimiento NIC-SP. Y eso va a generar un gasto importante. Bueno, entonces tenemos
el tema a contar del 1 de enero del año 21. Entonces, esto se separa en 3 capítulos. El primero son los ajustes de primera adopción. Y ahí, ¿no es cierto?, el instructivo nos entrega definiciones. Para la aplicación y comprensión del presente instructivo, es necesario considerar los siguientes conceptos. Definiciones. Costo, se debe aplicar el concepto establecido como tal en cada norma. El costo histórico para los activos es el monto pagado o bien el valor de la contraprestación entregada para obtener un activo en el momento de su adquisición. Y el costo atribuido, aquí este es un tema. La municipalidad podrá utilizar el costo atribuido solo cuando no disponga de la información del costo o costo histórico. En general, el costo atribuido será al valor razonable o, mire aquí, al costo de reposición depreciado. ¿Y qué es el costo de reposición depreciado? Primera pregunta. ¿No es cierto? Al costo de reposición depreciado o amortizado cuando es un activo intangible. ¿Qué es el costo más económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio de un activo, ¿no es cierto?, deducida su respectiva depreciación o amortización? Entonces, el costo de reposición, el costo atribuido, esta resolución 203, dice que el costo, ¿no es cierto?, atribuido puede ser, yo puedo atribuirle al activo a valor razonable. Esa es una situación, ¿no es cierto? O al costo de reposición depreciado o amortizado. Pero ¿qué es el costo atribuido? El costo de reposición depreciado. ¿Qué es? ¿Cómo saberlo? Vamos a hacer un ejercicio. Hoy vamos a hacer ese ejercicio. Lo vamos a ver. Entonces, ajuste a los activos y pasivos. Esto está en el capítulo 1. Entonces, ajuste a los activos y pasivos. La cuenta que vamos a usar es la 311.05, adopción por primera vez. Ajuste de primera adopción, si usted quiere. En el párrafo 5 de los ajustes a los activos y pasivos, los activos y pasivos que se originaron antes del año 21 y que no fueron reconocidos como tales debido a que la normativa 6820 del 2005 al 31 de diciembre del 2020 no lo exigía, se deberán reconocer por primera vez de acuerdo con la normativa contenida en la resolución 3 del año 20. Entonces, serán reconocidas. Entonces, el efecto será un activo, bien de uso, o una cuenta de activo intangible a esta cuenta de adopción por primera vez. 311.05. Entonces, 311.05, ajuste de primera adopción. Entonces, en ese orden, hay activos y pasivos que tienen cambio en sus criterios de reconocimiento y o valoración, y por lo tanto, el municipio deberá ajustar la apertura del ejercicio contable 2021 en los casos que correspondan. En ningún caso, estos ajustes, ¿no es cierto?, a los saldos iniciales al 1 de enero del 2021 va a tener efecto en resultados. En ningún caso. Todos los ajustes, todo esto, a los activos y pasivos será con efecto en patrimonio en la cuenta 311.05. Entonces, bienes de uso, excepto para aquellos que se han establecido un plazo mayor y propiedades de inversión.
La nueva normativa requiere que estos activos se representen al costo, incluida las erogaciones capitalizables, deducidos por la depreciación acumulada y su deterioro. Por tal motivo, deberá evaluarse si es necesario hacer un ajuste en la depreciación por cambio de la vida útil y un ajuste por deterioro en los términos que se establece sobre esta materia. Esto es bien sencillo. Tal vez lo más difícil es la medición. Tal vez lo más difícil sea la medición. Pero supongamos que usted tiene un bien de uso. Un edificio, ¿verdad? Un edificio. Pues todos sabemos que eso viene depreciado a 80 años, pero viene depreciado como si fuera un valor total. No hay separación de los activos, tal como lo señala la normativa, resolución 3, que la depreciación es por componente. Entonces vimos un ejemplo, ¿no es cierto?, del edificio y el ascensor. Ambos, ¿no es cierto?, vienen en un solo monto al 31 de diciembre del 2020. Pero bueno, ahora llegó la resolución 3 y dice que la depreciación es por componente, así que los saldos iniciales los tengo que ajustar contra la cuenta de adopción por primera vez. Y entiendo que ese ejercicio lo hicimos. Entonces, si no lo hicimos, me dicen. Pero es muy sencillo, ¿no es cierto? Separamos los activos y depreciamos con las vidas útiles. El edificio a 80 años y los ascensores, por ejemplo, a 15 años. Obviamente que va a generar un impacto en el valor libro del activo, ¿no es cierto? Bueno, ese impacto se registra adopción por primera vez a depreciación acumulada. ¿Por qué? Porque la depreciación acumulada, el valor libro del activo es menor. Entonces tengo que reconocer más depreciación acumulada y la otra cuenta es adopción por primera vez. ¿Ya? Entonces, lo mismo, si usted tiene, por ejemplo, otro, y eso va a pasar por todo, va a pasar, pero va a pasar con los activos que son descomponentizables. Si usted tiene vehículos, los vehículos no lo va a descomponer. Entonces, ahí no necesita descomposición del activo para determinar su nuevo valor libro. No va a pasar eso. Pero sabemos que los vehículos, como vienen en la normativa 60-820, ¿no es cierto? Usted sabe cómo viene. Viene a precio corregido, depreciado, ¿vale? Pero en la normativa eso no aplica. Entonces, al 1 de enero del 2021, ¿qué lo tiene que hacer? Medirlo. ¿Cuánto valen los activos? Entonces, pide tasaciones. Entonces, en la práctica, la resolución habla de costo, ¿no es cierto?, atribuido a valor razonable o al valor de reposición depreciable. Supongamos que el valor razonable, usted decide un grupo de activos a valor razonable. Decide. Entonces, si usted trae el valor libro en 100 y el valor razonable dice que son 150, entonces reconoce 50 como activo en ese grupo de activos y la contracuenta es la 311.05. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero si usted reconoce, ¿no es cierto?, este otro grupo de activos al costo, al precio de adquisición inicial, menos su depreciación acumulada y menos deterioro acumulado, eso quiere decir que busca deterioro. Entonces, el costo atribuido, ¿no es cierto?, le dice a valor razonable. Usted va a reconocer a valor razonable o al costo de reposición depreciado, ¿no es cierto? Y entonces, si es así, vamos a tener que ir a buscar este valor. Supongamos que el valor, el bien de uso sea 1000. Este grupo de activos sea 1000, ¿no es cierto? Activos bienes de uso.
sea 1000, pero el costo de reposición depreciado sea 500. Es decir, usted tiene que reconocer un valor, de 500 y reconocer en la cuenta adopción por primera vez 500 como una pérdida. 311.05 y rebaja de acuerdo al detalle de los activos. Ahora, ¿qué es el valor de reposición depreciado? Bueno, vamos a ir a hacer un ejercicio. Espero terminarlo porque me quedan 4 minutos. No me va a quedar tiempo para hacerlo. 4 minutos. Entonces, es mejor que lo hagamos después del descanso. Entonces, todavía nos quedan 4 minutos, vamos a seguir avanzando. Usted anote eso, costo de reposición depreciado, ejercicio pendiente. Entonces, es importante ir leyendo con cuidadito aquella parte que necesitamos un ejercicio práctico para poder entender bien cómo es el asunto. Una vez que usted aprende, ya eso es materia pasada, pero no olvidada. ¿Por qué? Porque necesita estar ejercitando permanentemente. Entonces, en este instructivo tenemos, yo destaco abajo, ¿no es cierto?, los criterios es la gran novedad en realidad, que está en cada uno de los instructivos. Los criterios, ¿no es cierto?, de medición de los métodos de reconocimiento, valoración y revelación. Entonces, este ajuste de primera adopción, como ya le estaba explicando, el ajuste de primera adopción, todo está en función al 1 de enero del 2021 y los saldos que trae la normativa 6820 al 31 de diciembre del 2020. Entonces, eso es lo que yo tengo que ir línea por línea, ¿no es cierto?, haciendo los ajustes de primera adopción. Lo mismo entonces pasa con los activos, los bienes de uso. Entonces, el avalúo dice, asimismo, establece el enfoque por componente de depreciación de estos activos. Esto implica que podrá ajustarse la depreciación acumulada siempre que la aplicación de dicho enfoque sea practicable y el efecto que genere sea significativo. Entonces ahí tenemos otro enfoque por componente de la depreciación, ¿no es cierto? Tenemos que separar y depreciar. El mejor ejemplo es del edificio y los ascensores. Si yo no hice ese ejercicio, usted me lo dice y también lo incorporamos. Vuelta del breaks. Ojo, no sea flojo. ¿Lo vimos? No. De manera excepcional, ¿no es cierto? De manera excepcional, ¿no es cierto?, para los bienes inmuebles y el equipo especializado que se encuentren registrados al valor de $1, se podrá ocupar cualquiera de los siguientes criterios de reevaluación si la municipalidad considera que dicho valor difiere significativamente del beneficio económico. Aquí hay un tema, porque ustedes traen muchos activos a valor de $1. Sin embargo, lo siguen utilizando. Lo que corresponde ahí, en mi opinión profesional, es que deben tasar y reconocer el nuevo valor del activo con efecto en la cuenta de adopción por primera vez, tanto para los activos bienes de uso y para los activos intangibles que tengan a valor $1. Y le hacen y le asignan, ¿no es cierto?, una nueva vida útil. Y estamos, no es más que eso. El tema está en aquellas cosas que hay que ir midiendo, revisando. El registro de los inventarios que tiene la municipalidad, un valor $1. Sin embargo, lo estamos usando. Si lo estamos usando, por supuesto que tiene un mayor valor. ¿Pero cuánto es ese mayor valor? Bueno, lo tasamos. Una empresa externa tasa y usted hace el ajuste. ¿Lo debo hacer? Pero por supuesto que sí. ¿Por qué? Les recuerdo, los precios de mercado deben estar considerados en los estados financieros. José. Sí, profesor, estamos a la hora.
Muy bien. De los 45 minutos. Ok. Volvemos a la 1.